Taller del lector, Unidad 1, mini lección 13. Analizar los elementos gráficos y del texto. Queridos estudiantes, hoy vamos a repasar un poco sobre los elementos gráficos y del texto y también ver cuál es el propósito del autor al poner esos elementos. El objetivo de hoy tiene tres partes: saber, entender y hacer. Saber, vamos a aprender cuál es el propósito del autor en los elementos gráficos y del texto. Entender, entenderemos que el autor tiene un propósito en todo lo que pone. Y hacer, podremos interpretar el propósito del autor en los elementos gráficos y del texto. Muy bien. Pues el propósito del autor. ¿Qué es el propósito del autor? Es la intención que tiene el escritor al escribir o poner elementos gráficos. Me puedo hacer la pregunta, ¿por qué el autor puso eso allí? Veamos lo que son los elementos gráficos y los elementos del texto. Los elementos gráficos, como ya hemos estudiado antes, pueden ser la ilustración, la fotografía, un mapa, un diagrama y igual también recuerdan la tabla de contenido. Es diferente la ilustración de la fotografía. En la ilustración es un dibujo que una persona ha trazado, ha dibujado, y la fotografía es una imagen real. Solemos encontrar ilustraciones en textos de ficción, en todo tipo de textos, pero especialmente de ficción, y solemos encontrar más fotografías en textos informativos. Aquí tenemos un mapa de diferentes regiones donde hay diferentes clases de osos. Y aquí tenemos un diagrama de un oso. Un diagrama es un dibujo que mezcla dibujo y texto para explicarnos algo. Aquí tenemos un dibujo de un oso y nos explica las diferentes partes del cuerpo del oso. Aquí estos son los elementos gráficos, que son elementos que se pueden ver y no tienen tanto texto. Aquí tenemos elementos del texto. Y hay dos elementos del texto que hemos visto hasta ahora, que es el título y los subtítulos. Aquí tenemos otro libro de oso y dice El oso que amaba los libros. Este sería el título del libro. Y aquí también tenemos otro título que dice Endangered Animals. Pero también hay subtítulos, que son esos títulos pequeñitos que vemos aquí, los diferentes apartados, ¿verdad? Ok, ahí se ven todos, muy bien. Entonces, vamos a pensar que los elementos del texto que hemos estudiado hasta ahora son el título y los subtítulos. ¿Cómo se relaciona esto con el propósito del autor? Les tengo que decir que un escritor no deja nada al azar, no pone algo allí porque sí. Siempre que escribe o pone algo, un escritor tiene una intención, un propósito. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Les quiero ayudar porque en el examen van a encontrar estas dos preguntas. No sé si han escuchado hablar del examen de STAR el año pasado, que finalmente no se pudo realizar porque nos salimos de la escuela justo en Spring Break, pero seguro han escuchado hablar del examen de STAR. En cuarto grado hay un examen de STAR de lectura y estas dos preguntas han aparecido todos los años. Y son preguntas relacionadas con la lección de hoy. Así que vamos a ponerle atención y vamos a ver cómo podemos responder a estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo me ayuda esta imagen? Entonces, vamos a practicar. Aquí tenemos el texto, conservar la vida salvaje. Y tenemos imágenes. Una imagen puede ser todos los elementos gráficos que hemos visto ahora. Puede ser una fotografía o puede ser una ilustración, etc. Aquí tenemos tres fotografías. Esta fotografía del oso negro, la fotografía del león de montaña y la fotografía del jabalí. ¿Cómo me ayudan estas fotografías? Como hemos leído este texto ya 2 veces, no lo voy a volver a leer, porque ahora me quiero centrar en las fotografías. ¿Cómo me ayudan? Yo sé que este texto trata de los animales que hay en el Parque Nacional Big Bend y me está tratando de preparar de lo que me voy a encontrar allí si voy a visitarlo para que pueda estar preparada.
Entonces, me está explicando de los osos negros, pues me explica lo que son, lo que comen, qué hacen. También me explica de los leones, de que son peligrosos, de que comen, son herbívoros, son carnívoros, comen animales, especialmente venados y jabalíes, y pueden ser peligrosos. Y aquí me explica también de los jabalíes y me explica que muy probablemente nunca los hemos visto, pero que se parecen a los cerdos, y me explica también cómo son, cómo es su pelo, lo que pesan, etcétera. Así que yo viendo estas fotografías aquí, pienso que me ayudan a saber cómo es un oso negro, me ayuda a saber cómo es un león de montaña y me ayuda a saber cómo es un jabalí, por si acaso me los encuentro en el Parque Nacional Big Bend, que yo sepa lo que son y lo que puedo esperar de estos animales, si estoy en peligro o no tengo de qué preocuparme. Así que estas fotografías el escritor las ha puesto aquí para que yo sepa cómo se miran estos animales, cómo son. Ese es el propósito que tiene el autor al poner estos elementos gráficos. Fíjense, la pregunta dice, ¿cómo me ayuda esta imagen? Pues sí que me ayuda, porque si me explica todo eso, pero no me muestra una fotografía de cómo es ese animal, yo nunca he visto un león en persona, ni un oso en persona, ni un jabalí en persona. Los habré visto en el zoo, pero no en la vida real en un parque nacional, allí en el campo al aire libre. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se relaciona esta imagen con el texto? Entonces, las imágenes están para apoyar el texto, porque esta imagen está relacionada con el texto. Aquí dice osos negros y esto es un oso negro. Entonces, ¿cómo se relaciona este texto con esta imagen? Bueno, pues yo puedo decir que esta imagen es exactamente lo mismo de lo que está hablando el texto. ¿Cómo se relaciona esta imagen del jabalí con el texto? Pues aquí me da todavía más detalles, porque me dice que están recubiertos de pelos negros erizados y pesan entre 40 y 60 libras. También dice, físicamente se parecen a los cerdos, aunque no están estrechamente emparentados. Esto es lo que yo veo aquí. Tiene nariz de cerdo, tiene pelo de punta aquí erizado, que son negros. Esto es lo que yo veo. Lo que yo veo aquí en esta imagen es exactamente lo que me está explicando en este texto. ¿Cómo ayuda esta imagen? ¿Cómo apoya esta imagen el texto? Pues porque lo que dice el texto es exactamente lo mismo que me muestra en la imagen. En este tipo de textos y con estas ilustraciones, estas fotografías, perdón, me ayuda más. Pero hay otro tipo de textos sobre otros temas, con otro tipo de fotografías, que las fotografías pueden tener una intención diferente, que no sea la de mostrar cómo es la apariencia de estos animales. Pueden tener otra intención el autor. Y ya más adelante vamos a ver otro tipo de textos con otro tipo de fotografías o de ilustraciones, de elementos gráficos, y veremos que el autor va a tener una intención diferente cada vez en cada texto. Por eso hay que leer muy bien la pregunta, cómo se relaciona esta imagen con este texto, fijarnos exactamente en lo que nos está preguntando, qué es lo que tengo que comparar la imagen con el texto, y después voy a ver cómo se relaciona. Leer la pregunta bien varias veces y entender la pregunta es un 50% del examen, porque puedes responder algo muy bonito, pero si no tiene nada que ver con la pregunta está mal, la respuesta está mal. Si tú entendiste bien la pregunta, es más probable que tú respondas correctamente. Así que, por favor, estudiantes, cada vez que hagan un examen o cada vez que tengan que responder preguntas sobre una lectura o sobre cualquier asignatura, lean bien la pregunta, lean la pregunta varias veces y piensen qué es lo que me está preguntando. Cada palabra de la pregunta es importante. Así que aquí les voy a dejar con estas dos preguntas
cómo me ayuda esta imagen y cómo se relaciona esta imagen con el texto. Seguro las van a encontrar en muchos exámenes. Buena suerte y nos vemos en el próximo vídeo.